Damos gracias al Señor por esta oportunidad que cada domingo tenemos de poder reunirnos y también en el transcurso de la semana con las reuniones que tenemos los martes y los jueves respectivamente, además de algunas otras reuniones relacionadas con grupos específicos de hermanos como son los jóvenes el sábado y las mujeres el día viernes. Y particularmente damos gracias por esta maravillosa palabra que tenemos de parte de Dios, esta revelación perfecta, suficiente. No necesitamos absolutamente nada más fuera de ella. Ella nos guía, nos conduce, nos transforma, nos confronta, nos consuela, nos alienta también. Y nosotros estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios hace ya un buen rato, algo más de un año, quizás cerca de 2 años ya estamos en esta carta, donde vamos versículo a versículo introduciéndonos un poco más en lo que es el sentir del apóstol al escribir esta carta, porque el propósito en realidad del estudio de las Escrituras es precisamente poder ver qué es lo que Dios dice en ella, no necesariamente lo que nosotros queremos apreciar a veces de una perspectiva subjetiva, sino en términos objetivos. Vamos a la palabra para que ella nos hable, ella nos guíe, como dije, nos corrija y nos amoneste, pero al mismo tiempo nos transforme en el proceso. Nosotros estamos viendo el capítulo 10, pero en el contexto del capítulo 8 y el capítulo 9, que es todo un conjunto, un solo tema del cual el apóstol Pablo está hablando, y necesitamos volver otra vez al capítulo 8, versículo 1, para poder entender un poco de qué se trata, cuál es el tema en general del cual Pablo está hablando aquí y la instrucción que está dando a los corintios y a nosotros también, que nos han alcanzado los fines de los tiempos, como va a decir después en el capítulo 10. Recordemos que desde el capítulo 7 en adelante el apóstol empieza a responder a preguntas específicas que los corintios le habían hecho. Algunos de ellos al menos le habían enviado una carta a Pablo para preguntarle sobre situaciones particulares en cuanto a la conducta dentro de la iglesia, qué podían y no podían hacer. Le preguntaron sobre el matrimonio en el capítulo 7, versículo 1, y en el capítulo 8, versículo 1, le preguntan también en relación a los sacrificados a los ídolos y cuál debía ser su actitud respecto a comer o no comer de los sacrificados a los ídolos. Y allí estas personas que le escriben dan algunos argumentos importantes en relación a que desde la perspectiva más profunda en cuanto a la doctrina, el ídolo no era nada, que había un solo Dios y que en consecuencia comer o no comer no les hacía más aceptos delante de Dios o menos aceptos delante de Dios. Entendían la salvación por gracia, tenían un conocimiento más profundo respecto a lo que esto significaba. Sin embargo, había un error conceptual desde la perspectiva de la práctica misma de lo que significaba la libertad en Cristo. Y en el versículo 9 del capítulo 8, el apóstol Pablo va a hacer una advertencia que al mismo tiempo es una proposición, una tesis que presenta y que desarrolla posteriormente los capítulos 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Allí está la tesis que presenta Pablo y que luego en el capítulo 9 va a ilustrar respecto a su propia vida, cómo él se ha comportado, cómo ha sido su actitud en relación a considerar el Evangelio y la expansión del Evangelio como lo más importante, el poder llegar con el Evangelio a mucho más personas, ganando el favor, digamos, llevándoles al conocimiento de Cristo, salvando a algunos, como va a decir en el versículo 19 en adelante del capítulo 9, pero que eso implicaba una serie de restricciones respecto a su propia libertad. Es decir, abnegación por un lado, disciplina por otro. Por eso va a ilustrar con 2 metáforas, una tomada de lo que es la esclavitud. Yo siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos, versículo 19 del capítulo 9. Y luego con otra metáfora que tiene que ver con los juegos ístmicos que se celebraban ahí a 11 kilómetros de Corinto, versículo 25 en adelante, versículo 24 en adelante, no sabéis que los que corren en el estadio, ahí está la metáfora, y ella va a enfatizar la disciplina, la necesidad de poder sujetarse a sí mismo a través de una vida disciplinada para poder correr esta carrera que el Señor ha puesto por delante. Entonces en el capítulo 10 va a seguir con el mismo tema, pero ahora va a mostrar cómo las lecciones de la historia debiesen ser enseñanzas prácticas para nosotros en el día de hoy, para los corintios en particular, como los receptores primarios de la carta, y nosotros
ahora que estamos ya al final de los tiempos, por decirlo así, según lo que el apóstol va a decir en el versículo 11 del capítulo 10, de qué manera podemos aplicarla a nuestra vida, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo los últimos domingos. Los primeros 5 versículos muestran la gracia de Dios obrando en beneficio de Israel, sacándolos, liberándolos de la condición de esclavitud en Egipto, llevándolos bajo la protección de Dios a través de su presencia visible, a través de la nube en el día y la columna de fuego en la noche, proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban para su satisfacción física, dándoles fuerzas a través de la alimentación del maná y también de la bebida o el agua que brotaba de la roca. De tal manera que esto todo lo habían recibido solo por gracia. Sin embargo, en el versículo 5 Pablo va a decir que lamentablemente de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Literalmente los cuerpos estaban dispersos, ¿cierto?, en todas partes en el desierto. Yo mencionaba que alguien hizo un cálculo y moría una cantidad tremenda de personas por día en los 40 años que estuvieron en el desierto, producto de su rebelión en contra de Dios, porque consideraron esa gracia de Dios como les dio una seguridad errada, quizás un relajamiento espiritual que no les permitió mantener su obediencia y su fidelidad a Dios como era de esperar. La gracia debiese despertar en nosotros más obediencia a Dios, más fidelidad a Dios, y no un relajo pecaminoso que llegó a ser después, según los versículos 6 al 10, donde va a mencionar al menos 5 situaciones que se dieron de rebelión en contra de Dios por causa de haber considerado su libertad como una libertad mal entendida, una comprensión equivocada de lo que era su libertad y la recepción de la gracia de Dios. En el versículo 6 va a decir: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y esta misma frase se reitera después en el versículo 11, donde Pablo va a hacer ya la aplicación de todo lo que había venido diciendo ahora a los corintios directamente, y a nosotros también nos alcanza la misma aplicación. Para que no codiciemos cosas malas, ni seamos idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Estas cosas que sucedieron con Israel les acontecieron, va a decir en el versículo 11 al 13, que es nuestro texto en cuestión en el día de hoy, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está el propósito por el cual Pablo le ha hecho una retrospectiva histórica, mirando lo que sucedió con el pueblo de Israel como una advertencia que al mismo tiempo implica una amonestación. Y por eso lo que vamos a titular en el estudio de hoy es amonestación contra la arrogancia espiritual, la amonestación contra la arrogancia espiritual, donde se encuentra la frase clave de estos textos del 11 al 13, en el versículo 12 específicamente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces uno se aprende estos versículos de memoria porque son reiterados, repetitivos. Cuando uno lee las Escrituras lo va encontrando. Sin embargo, lo que no alcanza a comprender es el contexto en el cual se encuentran. Por eso es bueno reiterar siempre cuál es el contexto mayor para poder definir claramente a qué se está refiriendo, y en este específicamente está hablando de ese relajamiento que se produce por las bendiciones recibidas por Dios, y que sin embargo esa gracia ha sido mal entendida de la perspectiva que pensamos que nuestra libertad cristiana nos da el derecho, la posibilidad de vivir en el límite prácticamente de lo pecaminoso, entre lo pecaminoso y lo santo, y la verdad es que no es así. Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El que crea estar firme, mire que no caiga. Amonestación contra la arrogancia espiritual. Vamos a orar un momento. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar, Señor, con nuestros hermanos, por tu palabra siempre pertinente. No se trata de un libro antiguo que perdió su eficacia, su pertinencia, sino en un libro vivo, permanente, que nos ayuda y nos confronta, Señor, en nuestro tiempo para poder reaccionar, en este caso como una advertencia solemne o como una amonestación
en contra a veces de nuestra arrogancia espiritual, de la cual no podemos evitar, Señor, reconocer que efectivamente caemos. Por eso necesitamos tu dirección, necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos, Padre, profundizar en estos textos con el fin de poder ser transformados por tu palabra y honrarte y glorificarte a ti a través de nuestra vida práctica también. No solo nuestras palabras, no solo la teoría, sino la vivencia cotidiana, Padre, en que podamos honrarte efectivamente. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Veamos entonces el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Casi la misma frase del versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que es un ejemplo? En este caso es un ejemplo de la historia que nos ayuda a vernos en perspectiva y considerar que Israel, siendo el pueblo de Dios, habiendo sido redimido por Dios, habiendo recibido todas las bendiciones de la gracia de Dios, sin embargo, cayeron en pecados por tratar de vivir al límite su libertad, por tratar de, con una excesiva confianza, pensar que ellos podían permanecer firmes en medio de las circunstancias de tentación que habían a su alrededor. El versículo 13 va a hablar específicamente de esto, de la tentación. ¿Y por qué la tentación? Porque está en nuestra naturaleza humana. Pablo va a decir después en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, es parte inherente a la condición del ser humano. Pero Israel, en el antiguo pacto, sabemos, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas, sino que guiaba al pueblo esencialmente, y en algunos de los líderes de Israel, evidentemente el Espíritu estaba presente para conducirlos, darle sabiduría y poder guiar en consecuencia al pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja sobre eso porque el Espíritu mora en nosotros en forma permanente, nos guía y nos conduce por medio de la palabra objetiva también que tenemos fuera de nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Las lecciones de la historia eran conocidas por los creyentes en Corinto seguramente durante los 18 meses que el apóstol Pablo pasó enseñándole cuando llegó a Corinto con la predicación de Cristo crucificado, como va a decir en los primeros capítulos. El primer capítulo de Primera de Corintios lo refleja de esa manera. Seguramente Pablo les había enseñado aquello. Lo que ellos parecían no entender era que estas cosas habían acontecido como advertencia, y eso es lo que aplica Pablo aquí, como advertencia para ellos con el fin de amonestarnos y estar atento a no caer en la tentación como los israelitas habían caído. El verso 11 reitera la aplicación práctica del versículo 6, insistiendo el apóstol que estas cosas sucedieron como ejemplo para el presente. Del mismo modo aquí, en el versículo 11, la aplicación apunta a considerar las advertencias seriamente dadas en los versículos precedentes, versículos 6 al 10, como hemos visto. Codicia. En Números 4, números 11, versículos 4 y 33, tenemos el contexto histórico en el cual se basa esto que Pablo menciona. Codiciaron, dice, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 6, no vamos a leerlo porque estoy haciendo un repaso simplemente de lo anterior. Y versículos 25 al 28, idolatría, donde cayeron claramente en idolatría en el contexto en el que Moisés está 40 días y 40 noches arriba con el Señor y luego desciende y encuentra lo que estaba sucediendo abajo. Fornicación, Números 25, 1 y 6 al 9, menciona este acontecimiento histórico cuando los israelitas fornicaron con mujeres extranjeras y finalmente fueron llevados a la adoración de dioses falsos, producto también de aquello. Luego tentaron al Señor en Números 21, 5 al 6, cuando el Señor le envió serpientes ardientes para que mordieran a los israelitas como juicio, producto de esa acción de ellos.
Y finalmente murmuración en Números 16, 1 al 3, 31 al 35, solo relata uno de los episodios de murmuración donde se levantaron en contra de la autoridad establecida por Dios, Moisés y Aarón. Pero en cada uno de estos acontecimientos, en cada caso en que los israelitas cedieron a la tentación, el Señor trajo sobre ellos una seria disciplina. El mismo capítulo 10 de 1 Corintios lo relata. Cayeron 23.000, dice en el versículo 8. Perecieron por las serpientes, el versículo 9, y perecieron por el destructor, versículo 10. Es decir, en cada caso hubo un juicio de parte de Dios. Hubo una disciplina correctiva, pero esa disciplina correctiva fue muy fuerte porque murió mucha gente. Del mismo modo, entonces, lo que el apóstol está explicando, Dios no sería indiferente ante la arrogancia espiritual que estaba llevando a los corintios a una autosuficiencia peligrosa. Ellos pensaban que podían vivir en la frontera que separa el pecado de la libertad cristiana. Podemos vivir en los límites, si nosotros somos fuertes, no tenemos problema porque tenemos conocimiento profundo de la doctrina, y esto puede llevar a una arrogancia espiritual peligrosísima, y allí es donde nosotros también entramos en el juego porque estamos bajo la misma situación o el mismo peligro que podemos enfrentar si consideramos que podemos jugar de alguna manera con el pecado. Estaban jugando con fuego. Su autoconfianza era muy grande. Por lo mismo podían creer que estaban firmes y no serían tentados como para pecar contra Dios. Por esta razón Pablo les dice que las lecciones de la historia eran pertinentes como una amonestación a todo creyente, porque estaba sujeto a ser tentado tal cual como los israelitas lo fueron. La palabra amonestar del versículo 11 es interesante porque es la traducción de noitesia en el griego e implica un llamado de atención o reprensión, una advertencia seria. Un llamado de atención, reprensión, advertencia seria, y en el contexto lleva el sentido de exhortar a un cambio de comportamiento a la luz del juicio de Dios. Un cambio de comportamiento a la luz del juicio de Dios. Contextualmente eso es lo que nosotros tenemos allí. Dios no es indiferente al pecado y Dios va a ejecutar disciplina sobre su pueblo a pesar de que en el presente no se aprecie eso, no se vea quizás en forma muy clara. Sin embargo, tarde o temprano Dios va a poner su mano, y ante esa realidad entonces debésemos manifestar un cambio de comportamiento. La palabra lleva consigo la palabra mente, nous en griego, y esto nos ayuda a nosotros a entender que el cambio comienza por una comprensión correcta de las cosas. Recuerden que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 2, va a decir que seamos transformados por medio de la renovación de ¿qué cosa? De nuestro nous, otra vez, de nuestro entendimiento. Y aquí esta palabra compuesta también habla de disciplina o instrucción y advertencia que llevan a una consideración de un cambio de actitud frente a lo que estamos haciendo. Y eso es lo que Pablo quería que se produjera en la iglesia de Corinto. Un cambio de actitud de aquellos que creían estar firmes, que tenían mucho conocimiento, que tenían claro la doctrina, pero que lamentablemente no habían en la práctica entendido cómo aplicar adecuadamente esa doctrina, primero para no hacer caer a las personas débiles que habían dentro de la iglesia, y en segundo lugar para cuidar su propio comportamiento respecto a su relación con Dios, porque podían caer en pecado como cayeron los israelitas. Por tanto, la instrucción y advertencia están implícitas en el término. Estas nos han alcanzado a nosotros, los creyentes, en todas las épocas. Por eso que Pablo dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Los fines de los tiempos. Esta misma palabra se utiliza en Efesios. Efesios capítulo 6, que interesante es el texto que vamos a tratar a la noche, si el Señor así lo permite, en el contexto de la instrucción que da el apóstol Pablo a los padres en relación a la crianza de sus hijos. Efesios 6, 1 al 4.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es la misma palabra. Disciplina y amonestación implica instrucción y advertencia al mismo tiempo. Esta es la forma en que Pablo utiliza la historia para poder aplicar en ese momento a los creyentes en Corinto y a nosotros también respecto a la negligencia en la que podemos caer por considerar nuestra libertad cristiana en una amplitud demasiado grande y poder irnos a los límites y probablemente ser también alcanzados con el pecado. La frase fines de los tiempos es un término escatológico, es decir, de los últimos tiempos, de la doctrina de los últimos tiempos, para referirse al periodo de tiempo que va desde la venida de Cristo de la primera hasta su segunda venida. Ante eso, entonces, ¿qué es lo que va a decir? El que crea estar firme, mire que no caiga. Con este aforismo, Pablo aplica la lección de la historia a la vida de los creyentes en Corinto, particularmente aquellos que orgullosamente hacían gala de su madurez espiritual, por lo cual creían que podían vivir su libertad cristiana hasta los límites sin llegar a ser ellos mismos influenciados o tentados a pecar por su comportamiento relajado. Estos eran los que visitaban los templos paganos y conocedores de que un ídolo nada es, podían hacerlo sin problema. Recuerden el contexto cultural en el cual se da esto. ¿Qué es lo que ocurría en Corinto en los templos paganos? Nosotros hemos mencionado ya esto, pero es bueno reiterarlo. Allí no solo se llevaban los sacrificios para la adoración a los dioses paganos, en ofrenda a los dioses paganos, sino también los mismos templos tenían comedores donde se hacían celebraciones sociales. Después, los mismos oferentes, los que llevaban la ofrenda propiamente, recibían un tercio de esa ofrenda y ellos muchas veces hacían la celebración familiar o social con otros amigos dentro del contexto del mismo templo pagano. Y lo que conllevaba la adoración a los dioses paganos también tenía que ver con los problemas que Pablo había mencionado que habían ocurrido en Israel, no solo con el concepto de idolatría, sino también de fornicación o un relajamiento del punto de vista de su conducta sexual. De tal manera que ellos, los creyentes, si participaban en esa situación, corrían el peligro de también caer en ese mismo tipo de situaciones, aun cuando ellos pudiesen decir: nosotros estamos firmes, nosotros sabemos a quién servimos y en consecuencia no va a pasar nada, pero podían ser influenciados pecaminosamente por ese tipo de situación. Y estas personas, a estos particularmente Pablo les dice esto: el que crea o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como cayeron los israelitas en el desierto, lamentablemente, y ellos podían aprender de la historia para no caer en esos mismos pecados y en otros que seguramente eran seducidos por las circunstancias en las cuales ellos vivían. Notemos cómo el aforismo aplica a todos aquellos que confiaban en sí mismo. El que piensa estar firme, piensa en sí mismo estar firme. La Biblia también da otros ejemplos de personas así, autosuficientes, pero quizás la descripción más vívida está en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando se habla de la carta que el mismo Señor Jesucristo le envía a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, menciona lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el versículo
17 está la doble evaluación, si ustedes pueden apreciar. La evaluación que ellos hacían de sí mismos y la evaluación que hace Dios de ellos. La evaluación que hacían ellos de sí mismos es muy positiva. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es autosuficiencia. Pero la evaluación que hace el Señor es totalmente al revés. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La arrogancia espiritual no es buena bajo ninguna circunstancia. Quizás el momento más factible en que podamos ser tentados es precisamente cuando creemos estar más firmes. El momento propicio en que podemos caer es cuando consideramos que estamos absolutamente convencidos de la sana doctrina, ya la hemos aprendido, ya la hemos recibido, y nosotros creemos que eso en consecuencia nos lleva a tener una seguridad, pero no en Dios, sino en nosotros mismos. Por eso Pablo va a decir, el que piensa estar firme, piensa dentro de sí, razona, reflexiona internamente, considera sus fortalezas espirituales y dice, no, yo no voy a caer. La verdad es que yo no voy a ceder ante este tipo de tentaciones. A mí no me preocupa esto porque yo sé cuál es mi fe y mi confianza está asegurada. Pero es una autoconfianza. Y eso es muy, muy peligroso. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, podemos fácilmente deslizarnos. Israel, recuerden, abusó de esa confianza. Nosotros somos el pueblo de Dios, Jehová es nuestro Dios, o Yahvé es nuestro Dios, Él nos ha redimido, Él nos va a guardar porque Él prometió hacerlo a nuestros padres. Por consiguiente, no tenemos ningún tipo de problema. Los creyentes en Corinto también estaban haciendo lo mismo. Y por eso necesitaban ellos una amonestación, y esa amonestación que Pablo les da es para que no confíen en sí mismos. Hermanos, yo creo que ese es el problema básico de todo creyente en todas las épocas, en todos los tiempos, y va a ser seguramente hasta que estemos en la presencia de Dios. Creer que estamos firmes, creer que no tenemos problemas, creer que ya hemos pasado los obstáculos y no saber que en realidad en cada paso que damos hay un obstáculo, y eso el Señor lo dirige, lo preordena con el propósito de que nuestra fe esté fundada en Él y no en nosotros. Que nuestra seguridad esté en el carácter de Dios y no en el carácter nuestro que es tan débil, y nosotros bien sabemos que eso es así cuando miramos nuestro propio corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, y aquí la amonestación que el apóstol Pablo está dando para que miremos la historia y no caigamos en la misma situación que cayó Israel en el desierto. ¿En qué se afirmaba la autoconfianza de los corintios según el contexto de todo Primera de Corintios, particularmente los primeros 5 capítulos o 4 capítulos, en su conocimiento y apreciada sabiduría? La sabiduría era para ellos un bien mayor, un bien muy importante, quizás el más importante. Y ellos creían que eso les daba entonces la certeza de poder estar en lo correcto y no caer en situaciones posteriormente que iban a ofender a Dios e iban a desviar su camino. Además de que ellos habían sido partícipes de las bendiciones de Dios y de su gracia. En términos personales y congregacionales habían recibido eso. Recuerden que Dios, el apóstol Pablo, mejor dicho, les dice en el capítulo 1 que ellos habían sido grandemente bendecidos por Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Más adelante va a decir que no tienen necesidad de ningún don, no les falta ningún don. De tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que había sido bendecida grandemente por Dios. Y entonces esa gracia que había sido derramada en ellos llegó a ser para ellos después un peligro, no en el sentido de que la gracia era el problema, sino la actitud que ellos tenían frente a esa gracia al equivocar el camino en cuanto a cómo vivir con esas bendiciones que Dios les había dado, y llegaron finalmente a desviarse en algunos casos.
Su confianza y certeza debían estar en Dios y su carácter y no en ellos y su conocimiento. Nosotros cantábamos recién el Salmo 18. La mayoría de los salmos que son oraciones cantadas, nosotros podemos apreciar qué es lo que tenía el salmista cuando oraba a Dios, cuando clamaba, cuando suplicaba a Dios. ¿Qué había en su corazón? No una autoconfianza, sino una confianza en el carácter de Dios. Siempre apelaban a la misericordia de Dios, apelaban también a la fidelidad de Dios, a la bondad de Dios y nunca a ellos mismos. Y eso debía estar en el corazón de los corintios también y de nosotros en el día de hoy. No basta con el conocimiento, no basta con llenarnos de buena y correcta teología, necesitamos vivir esa teología. Y vivir esa teología significa tener mucho cuidado y aceptar las amonestaciones y las advertencias que la palabra nos da para que no nos desviemos del camino y no deshonremos a ese mismo Dios que decimos honrar y glorificar con nuestra vida. Esto es muy importante para nosotros. Por eso ahora Pablo pasa a aplicar en el versículo 13 específicamente y a explicar y aplicar aquello alrededor del tema de la tentación, a la cual se dieron los israelitas en el desierto y que trajo nefastas consecuencias para ellos, de juicio de Dios para sus vidas. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Notemos cómo primero hay una nota de advertencia y ahora una nota muy positiva de fortaleza para las vidas de ellos. El apóstol no quiere dejarlos en el suelo con la amonestación, sino que siempre tiene el propósito de poder levantarlos posteriormente y enfocarlos correctamente, que en el fondo ese es el propósito de lo que él les quiere enseñar. Que levanten su mirada y la coloquen en Dios, en la fidelidad de Dios y no en su propia fidelidad, en el carácter de Dios y no en su propio carácter. En consecuencia, confíen en Dios y no en ellos mismos. La palabra tentación en el griego es peirasmos y significa probar. Esta palabra tiene diversos significados y dependerá del contexto donde se encuentre para saber si se debe interpretar negativa o positivamente. Me refiero a que se puede interpretar como tentación por parte de Satanás o prueba por parte de Dios. Eso sí, se puede decir con toda certeza que normalmente nosotros debemos hablar de prueba cuando procede de Dios y de tentación cuando procede de Satanás. Ahora, hay situaciones en donde parecen unirse las dos cosas y es más difícil poder discernir. En algunos casos una combinación de aquellos. Es el caso de Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Vamos por favor a Mateo capítulo 4 y allí nos vamos a detener un momento porque es interesante que el escritor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, el relato que hace de lo que ocurrió con Jesús en el desierto comienza de una forma muy especial. Después del bautismo de Jesús, ¿recuerdan? Mateo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús condujo a su Hijo al desierto, el Padre, ¿cierto? Por medio del Espíritu, condujo a su Hijo al desierto, ¿pero para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces ahí la palabra tentación, hay una combinación. El que lleva a Jesús y lo conduce ahí es Dios, para que sea tentado, pero el que lo tienta no es Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni él ser tentado por el mal, dice Santiago después. ¿Entienden? Es decir, hay una combinación de hechos. Jesús preordena esas cosas, conduce a su Hijo hacia allá, pero el enemigo, el diablo, es el que lo tienta. Para Dios era probar la justicia de su Hijo, para Satanás era tratar de hacer caer al Hijo de Dios. Es decir, el propósito de Satanás siempre obviamente es perverso, el propósito de Dios siempre es bueno.
Y lo que quiere es corroborar en el hecho que su hijo obviamente va a ser el Salvador a través de ganar, o mejor dicho, vencer en esta disputa en el desierto con el enemigo. También tenemos el caso de Job. ¿Recuerdan la historia? No es necesario leer los textos porque uno más o menos está familiarizado con ello. Cuando Satanás se acerca y le dice a Dios que Job le sirve simplemente porque tiene todo, y entonces le dice que si se le quita todo eso, él no le va a servir, no va a ser más fiel. Dios confiaba, sabía que evidentemente Job lo servía no por ese tipo de cosas, entonces le dice que le quite las cosas, le quita eso, y luego va aumentando la situación. Sin embargo, el Señor tiene el propósito de poder sacar finalmente a Job, a su hijo, a su siervo, mucho más purificada su fe, mucho más firme, con convicciones más profundas. Sin embargo, Satanás quería destruirlo. ¿Sí? Hay dos situaciones, dos propósitos que hay que son totalmente distintos. ¿Y qué ocurre finalmente en el capítulo 42 de Job? Dios cumple efectivamente su propósito en esta que parecía una tentación, pero era una prueba que Dios había puesto para poder purificar la fe de su hijo. Job 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Job después de todo el proceso? Su fe fue mucho más firme, su claridad, su visión respecto a quién era Dios y el carácter de Dios fue mucho más patente, y también de su propia condición. Mucho más humildad en él, mucho más dependencia de Dios y mucho más entonces firme su fe y sus convicciones. Y luego Dios le devolvió todas aquellas cosas que en el proceso el enemigo le había quitado bajo la permisión de Dios. Entonces la tentación no necesariamente es algo malo, es algo negativo, y todo va a depender del propósito que haya detrás de eso. Y normalmente el propósito que tiene Dios para con sus hijos es probarlos para aprobarlos, es decir, probarlos para que puedan ser más firmes sus convicciones y su visión esté correctamente puesta en Dios, en su poder, en su gracia, y no en sí mismo o en sus propias capacidades. Notemos cómo en el contexto en el cual Pablo escribe, haciendo una mención de la historia de Israel, también nosotros vamos a Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 8, y nos damos cuenta que ese era el propósito por el cual Dios los llevó por medio de las aflicciones, por medio de las circunstancias difíciles en el desierto. Todos estos acontecimientos no fueron casualidad. Dios es absolutamente soberano y va guiando las cosas para poder enseñar a su pueblo lecciones que no podría aprender de otra manera. Deuteronomio 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuál es el propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este era el propósito entonces de las aflicciones que el pueblo encontró en el desierto. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Y ahí esto se transforma en tentación negativamente. ¿Cómo respondió el pueblo? En una manera equivocada. Y comenzaron a murmurar contra el Señor porque no tenían comida, comenzaron a murmurar contra el Señor porque no tenían que beber, comenzaron a murmurar contra el Señor porque Dios había establecido un liderazgo específico dentro de Israel, como era Moisés y Aarón, y se rebelaron contra Dios. Y empezaron a ceder a sus propios deseos y equivocaron completamente el camino.
Entonces, la prueba de Dios se puede transformar en tentación cuando reaccionamos nosotros equivocadamente en una independencia o autonomía y no en una dependencia y sumisión de Dios. Por eso, la palabra puede tener una connotación positiva o puede tener una connotación negativa de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos frente a ello. Pablo parece usar el término en sus dos acepciones principales, como nosotros hemos visto anteriormente, es decir, positiva o negativamente. Para Israel resultó en forma negativa porque se dieron ante la tentación, porque ellos finalmente no comprendieron el propósito que había detrás de las aflicciones que vivieron en el desierto. Una interpretación equivocada de los hechos de la historia puede llevarnos a nosotros a una interpretación equivocada del Dios de la historia. Necesitamos evaluar en función de Dios su carácter y no de las circunstancias meramente, sino que interpretamos las circunstancias a la luz del carácter de Dios y los propósitos eternos de Dios. Aquí en el versículo 13 va a mencionar el apóstol Pablo algunas características de esta tentación. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice la primera frase. La tentación es común a todo ser humano. Es común a todo ser humano. Es inherente a la humanidad y no existe tal cosa como tentación sobrenatural. Es pues natural que la tentación esté presente en este lado de la eternidad. Nunca vamos a estar exentos de ellos hasta que estemos en la presencia misma de Dios. Nunca vamos a estar exentos. La segunda implicación es que la tentación es compartida por muchos en muchas partes cada día y por tanto no hay tiempo para la autocompasión. No podemos decir, pobre de mí, que yo caí en tentación, que yo estoy sufriendo esta aflicción, que esta prueba me tiene mal, es decir, centrándonos en nosotros mismos, sino que tenemos que entender que esto es algo universal y particularmente en el contexto de la iglesia tenemos que entender que cada uno de nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia local, necesitamos ayudarnos mutuamente para vencer la tentación en términos negativos y para que esta prueba que el Señor quiere, con la cual nos quiere llevar o donde nos quiere llevar, pueda resultar en bendición para nuestras vidas. Por eso es que más adelante va a colocar el ejemplo, en el caso del autor de Hebreos, del mismo Señor Jesucristo, que dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 8 del mismo libro, va a decir, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el Señor Jesucristo pasó por aflicciones, por dificultades, con el propósito también después de compadecerse de nosotros, de saber cómo la tentación nos lleva a un sufrimiento, a una aflicción, a veces espiritual, a veces física, a veces económica, es decir, de cualquier tipo, pero necesitamos interpretar esto a la luz del carácter de Dios y del trato de Dios con nosotros. De esa manera podemos vencer este tipo de tentaciones que en la primera acepción es común a todo ser humano. Y ahora está la motivación que el apóstol da a estos hermanos para no dejarlos en el suelo en relación a lo mismo. Pero, dice, comienza con una, ¿verdad? Como un cambio allí, pero fiel es Dios. No dice, fieles son ustedes.
No dice, ustedes tienen las capacidades en sí mismos para poder vencer la tentación. Ustedes son suficientemente fuertes para poder vencer la tentación. No dice eso, sino dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. La fidelidad de Dios es la que determina nuestra victoria sobre la tentación. No son nuestras fuerzas ni fidelidad, sino la de Dios. Lamentaciones 3:22, en medio de una situación caótica que estaba viviendo Jerusalén, cuando entra Jeremías a Jerusalén y se encuentra con el desastre más terrible de la historia de Israel, probablemente, cuando fueron sitiados por mucho tiempo y finalmente las mujeres, inclusive en el relato de Lamentaciones, dice Jeremías que azotaban a sus hijos contra el muro, los mataban y después se los comían porque se morían del hambre cuando habían sido sitiados por el ejército enemigo. A sus niños de pecho, dice. ¿Y qué es lo que ve allí en toda la situación de desastre, de caos absoluto? Ve por un lado el juicio de Dios, la justicia de Dios, que advirtió tantas veces a Israel que iba a venir y los iba a juzgar, pero al mismo tiempo ve también algo tremendo Jeremías en medio del desastre. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Allí está la esperanza que tenemos, la firmeza para enfrentar este tipo de situaciones y verlas como prueba de Dios con el propósito de glorificar a Dios. Y no como situaciones de tentación que nos lleven a desviarnos del camino como ocurrió con Israel. Dios tiene la gracia suficiente, tiene el poder suficiente, tiene la bondad suficiente. Él es fiel y siempre va a darnos la victoria. Esto nunca debemos olvidarnos y por eso que necesitamos no solo nosotros cambiar nuestra manera de pensar respecto a las situaciones, sino también aferrarnos más del Señor, depender más de Él y menos de nosotros. En la medida en que más dependemos de Dios y menos de nosotros, más victoria vamos a obtener. En la medida en que más dependemos de nosotros y menos de Dios, más derrotas vamos a tener en nuestra vida. Pero fiel es Dios, fieles en la tentación. ¿Qué hará entonces? Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. No dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios llevará las cosas hasta el punto en que podamos resistir. Siempre intervendrá para dar la victoria. A pesar de muchas veces erróneas decisiones que nosotros tomamos, el Señor va a poner su mano allí. La historia de Lot ilustra de una manera clara esto. ¿Hacia dónde puso sus tiendas? Hasta llegar a Sodoma. Vivió en un ambiente absolutamente pagano, en un ambiente secular, como le dicen los teólogos en el día de hoy, que era el sistema de Sodoma, donde no se menciona ningún tipo de Dios allí, es decir, no era idolatría lo que había allí, sino un ambiente secular como el que tenemos en el día de hoy en la sociedad, pero era absolutamente pervertido, sin ninguna norma, sin ningún principio de comportamiento, ni ética ni moralmente, y Lot estaba allí en medio de ellos. Y a pesar de que estaba expuesto a todo lo que era la tentación a su alrededor, dice la Biblia que Dios finalmente envió, recuerdan a Abraham para sacarle de allí, de ese lugar. Envía sus ángeles para que finalmente le saquen de allí en el capítulo 19 de Génesis y librarle de esa situación. ¿Eso significa que él salió inmune sin ningún tipo de problema? No, sabemos que sí fue porque aún sus hijas, ¿verdad?, pecaron con él, lo emborracharon y luego tuvieron relaciones con él. Sin embargo, Dios nos va a dar la victoria en medio de la tentación. Aquí hay algo interesante. Como recién decíamos, la tentación va a estar presente en este lado de la historia, digamos, de la eternidad, por supuesto que sí. Pero Dios nos va a llevar en medio de la tentación para darnos la victoria. Isaías es un texto que yo siempre uso cuando hablamos con algunos hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles. Isaías 43 es muy claro al respecto. Versículo 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel.
No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que llama la atención aquí es que dice, cuando pases por las aguas, y si por el fuego, es decir, da como un hecho de que van a pasar por las aguas, que van a pasar por el fuego. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros vamos a seguir pasando pruebas y tentaciones. Vamos a estar expuestos una y otra vez. Pero el Señor en su fidelidad ha prometido estar con nosotros. Y esa es la diferencia entre resistir la tentación o ser vencidos por la tentación. La diferencia está en que Dios está con nosotros y Él ha prometido por su fidelidad, en función de su carácter nada más, darnos la victoria en medio de la situación. Pasamos por las aguas, pasamos por el fuego, pero el Señor nos va a sacar, no fuera de ella, no escapando de ella, sino a través de esa tentación. Fortaleciendo nuestra fe, nuestras convicciones en Cristo y siendo un testimonio evidente hacia los demás que el Dios que tenemos no es teoría, sino que es realidad, es vivencia, es práctica. Eso es lo que el apóstol Pablo les quería decir a ellos, que tuviesen cuidado, que los amonesta para que cambien su manera de ser, su comportamiento en general, pero también les dice que Dios les va a dar la victoria. Que no es su fuerza, no es su capacidad, sino que el Señor en su fidelidad los va a sostener en medio de las dificultades. Hermanos, y este mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Hay hermanos que están pasando por dificultades grandes en el día de hoy. Como iglesia hemos pasado dificultades muy fuertes en el último tiempo, difíciles de sobrellevar, particularmente para aquellos que han sido más cercanos de los hermanos que han sufrido situaciones difíciles. Pero el Señor ha dado la victoria y seguirá dando la victoria. Y en lugar de verlas como cosas que en el fondo nos van a llevar a dudar de Dios, nos llevan a tener más convicciones en Dios, más certeza de que Él está presente. El cristianismo actual, quizás en algunos casos en iglesias más bíblicas, donde se enseñan más las Escrituras, a veces pasa a ser más teórico que vivencial, donde se evidencia la realidad práctica de la fe, no cuando no tenemos dificultades, sino en medio de las dificultades. Cuando estamos pasando por el fuego, allí se prueba mucho más todavía lo que somos, cuál es nuestro carácter, qué hay en nuestro corazón. Y eso podemos resistir todo ello a través de la confianza absoluta en este Dios fiel, que por la fidelidad que tiene a su propio nombre, pueda también sostenernos en medio de las dificultades. Nos escogió antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?, dice el apóstol Pablo. Si no escatimó a su propio Hijo, obviamente todo lo demás va a ser, lo va a entregar el Señor, no porque merecemos algo, sino en base a que Él se comprometió con su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso tenemos la fuerza para vencer este tipo de situaciones. Y otra vez Pablo está diciendo, saquen la mirada de ustedes y coloquen la mirada en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día de nuestra vida. No somos suficientes en nosotros mismos, nuestra suficiencia viene de Dios. En Él nos apoyamos, de Él dependemos. Es su poder el que nos lleva y finalmente nos da la victoria, no somos nosotros. Pero Pablo está diciendo a los corintios, ustedes pueden tener la seguridad que Dios es fiel y que cada tentación que enfrenten no va a ser una situación que los va a dejar postrados, sino que al contrario, los va a fortalecer en sus convicciones más profundas. La última parte del versículo 13, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación tiene su salida. Toda tentación, la tentación es universal a los seres humanos. Dios es fiel en la tentación para con su pueblo y toda tentación tiene su salida. Y el artículo es bien específico.
aquí, también juntamente con la tentación, la salida, es decir, existe una salida para cada tentación. Y Dios nos va a sacar allí. No nos va a sacar de la tentación, sino nos va a llevar a través de la tentación y darnos la salida en el momento preciso, adecuado, en los tiempos perfectos de Dios. El Señor es bueno con su pueblo. El Señor no va a abandonar a su pueblo. Y a pesar de nuestra mucha debilidad, como la debilidad que tenían los corintios en el primer siglo, también nosotros compartimos, el Señor nos va a dar la victoria. Esto es muy importante que lo entendamos y lo pongamos por práctica en nuestra vida. No se encuentra la salida en nosotros, sino se encuentra siempre en Él. Él es el que nos guía, nos conduce y a través de su palabra gloriosa nos da la victoria. Miremos a la historia en el Antiguo Testamento y veámosla como instructiva para nosotros, para no volver a cometer los mismos pecados que cometieron los israelitas. Que nuestra libertad cristiana entonces esté en función de lo que Dios quiere para nosotros y no el ceder a nuestros propios deseos. El anhelo más grande de nuestro corazón debe ser honrar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y en consecuencia debemos acomodar nuestra vida para que eso sea una realidad práctica, constante. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios ha establecido en su palabra, el camino por el cual debemos andar. Ahora, ¿vamos a enfrentar a una serie de dificultades en el camino? Eso dice la Escritura, pero fiel es Dios y esa es nuestra confianza. Por su fidelidad no hemos sido consumidos, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y de seguro también será por su fidelidad y su carácter y su compromiso con su pueblo que nosotros permaneceremos. Por eso es que el título de la conferencia de República Dominicana este año es La Iglesia prevalecerá. No prevalecerá por la iglesia, prevalecerá por quien es el dueño de la iglesia. Es su carácter, es su poder y eso es lo que nosotros confiamos plenamente, queridos hermanos. Si está pasando por alguna dificultad, no interprete eso como una situación sobre la cual Dios no tiene el control. Dios tiene el control absoluto. Al contrario, interprétela como una lección práctica para su vida, con el propósito de poder finalmente purificar su fe, afirmar sus convicciones y el Señor va a dar la salida en su momento, en su tiempo, para que su nombre sea honrado por medio de ello. ¿Quién es el que nos dio la salida? Él. ¿Quién es el que nos dio sus fuerzas? El Señor. Por eso, dependamos de Él en todo momento y circunstancia. Saquemos la mirada de nosotros y cuidado con la autocomplacencia, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Padre, gracias por tu palabra preciosa, Señor, que nos amonesta, pero al mismo tiempo nos alienta. Nos amonesta para que podamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión de las cosas e interpretemos todo en base a tu plan y tu propósito y tu palabra, pero al mismo tiempo nos alienta, porque nos hace ver nuestra debilidad, pero el poder tuyo en nuestra debilidad. Nos hace ver cómo tú eres el que tiene el control sobre todos los acontecimientos y circunstancias, más aún que tú preordenas todas las cosas para poder cumplir tus propósitos sublimes en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca abandonarás a tu pueblo y en consecuencia nuestra confianza y esperanza están en ti y solamente en ti. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de los presentes y aquellos que aún no han llegado en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Tu Santo Espíritu los lleve convencidos, Señor, a su necesidad y la provisión a su necesidad, que es la obra suficiente de Cristo en la cruz. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.